Sobre el majestuoso e imponente escenario que conforma la cordillera, hace 200 años, el Ejército de los Andes, organizado y comandado por el general José de San Martín, llevó a cabo una de las mayores hazañas de la historia militar universal. 200 años después, mediante una operación combinada con el Ejército de Chile, se revivió aquel hecho histórico que reafirmó la independencia argentina y llevó la libertad a otros pueblos del continente. Con apenas 3 años me fui de Yapeyú con mi familia a Buenos Aires y 2 años más tarde mi padre pidió regresar a España. Con 11 años ingresé como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya estaba tomando parte activa en numerosos combates en España y en el norte de África. Con el grado de teniente coronel, el 19 de julio de 1808, en Bailén, fui condecorado con la medalla de oro por mi participación contra las tropas napoleónicas. Nunca olvidé mis orígenes americanos y estaba al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarme de los hechos de mayo de 1810, decidí pedir el retiro del ejército español para poner mis conocimientos y experiencia al servicio de la naciente revolución americana. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos revolucionarios de América, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestar nuestro servicio en la lucha. El 14 de septiembre de 1811 viajé a Londres. Allí pude comprarme el sable corvo y en enero de 1812 emprendí el ansiado regreso a tierra natal. El primer triunvirato contempló mi grado militar de teniente coronel y me encomendó la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. Diseñé los uniformes y las insignias del nuevo cuerpo militar. El 3 de febrero de 1813 entramos por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo. Allí el triunfo fue total. Sentí que empezaba a crecer esa pasión libertadora. La campaña libertadora la había iniciado Belgrano con la creación del Ejército del Norte, pero el revés de Vilcapugio y Ayohuma derivó en mi relevo al mando del Ejército del Norte. Si bien acepté el cargo, también pude hacerle saber a las autoridades que sería inútil insistir por esa vía a la llegada al Alto Perú. Estaba claro que habían fracasado todos los intentos de derrotar a los realistas por el norte. La estrategia más efectiva era cruzar la cordillera con la ayuda de los patriotas chilenos, liberar Chile y de allí marchar por mar hacia Lima. En aquel encuentro con Belgrano reforcé esta idea y al poco tiempo fui nombrado gobernador de Cuyo. Con aquel nombramiento, el plan libertador empezaba a cobrar forma y fue el pueblo cuyano quien colaboró para armar y aprovisionar al Ejército de los Andes. Las tácticas para desorientar al enemigo con informaciones falsas y estrategias de espionaje nos dieron muy buenos resultados. Sin dudas, el trabajo del sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, quien dibujaba muy bien y tenía una memoria notable, fue decisivo. Cruzó a Chile por el Paso de los Patos, que se suponía era el más largo. Llevaba con él una copia de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas para que el gobernador español de Santiago, Marcó del Pont, la leyera. Me decía Condarco que el jefe realista se puso muy furioso, hizo quemar el acta y mandó a Condarco de regreso a Mendoza por el paso de Uspallata, que era el más corto, con la respuesta. Esa idea fue vital para tener toda la información posible para diagramar después las rutas del cruce. Entonces, resolvimos armar 6 columnas de la siguiente manera.
Por los Patos cruzarían dos divisiones, una al mando del general Soler y la otra al mando del general chileno O'Higgins. Por Uspallata iría la comandada por Las Heras. La tercera de las columnas pasaría por el Paso de Guana. Estaría al mando de Juan Manuel Cabot. Su objetivo era cruzar desde San Juan por el portezuelo de la Ramada para apoderarse de la ciudad chilena de Coquimbo. La cuarta columna, que estaba al mando del capitán de caballería Lemos, el objetivo era distraer la atención de Santiago, donde estaban reconcentradas las fuerzas realistas, y hacerles creer que por ese paso cruzaría el grueso de nuestras tropas del Ejército Libertador. La quinta de ellas sería Comecaballos. Cruzaría desde La Rioja y ocuparía Copiapó, cruzando la cordillera por el Paso de Vinchina. La última sería la columna que cruzaría por el Planchón. Estaría al mando del capitán Freire y su objetivo era apoyar a las guerrillas chilenas lideradas por Manuel Rodríguez. Para hablar de la historia debemos remontarnos a la planificación por parte del general San Martín del Plan Continental, cuando se desempeñaba como gobernador intendente de las provincias de Cuyo. Él fundamentalmente ideó, teniendo en cuenta que el enemigo que tenía del otro lado de la cordillera era mayor en número y en medios, ideó la forma de cruzar el macizo andino en distintas columnas, de manera tal de poder dispersar todo el poder realista español en Chile y él ser fuerte en un determinado lugar. Y esto lo logró engañando sobre la verdadera ubicación del ataque principal, del grueso, a través de lo que se instrumentó como la Guerra de Zapa. De esa manera nunca pudo el poder español en Chile saber dónde iba el ataque principal. Y él lo planificó por el lugar más difícil. Entonces fue con la columna principal por el Valle de los Patos. De las 6 columnas, él hace dispersar, entonces los españoles se dispersan y tenemos gente desde La Rioja hasta el sur de Mendoza. Sabía que no podía esperar del gobierno central, no quedaba otra que montar una fábrica en el campamento de Plumerillo, y ahí la figura del sacerdote Fray Luis Beltrán fue clave. Él fue quien fabricó fusiles, bayonetas, cañones y municiones con la ayuda de los habitantes de Cuyo. El alimento desde el primer momento fue un problema. La solución la encontramos en una comida popular, típica de Cuyo, el charquicán. Era carne secada al sol, tostada y molida, condimentada con grasa y ají picante. Y la preparábamos agregándole agua caliente y harina de maíz. No había dinero para comprar cantimploras y los cuernos de vaca fueron de gran utilidad. Con ellos fabricábamos recipientes individuales para cada uno de los soldados. Mis tardes en el Plumerillo alternaban entre la ansiedad y la contemplación de los Andes, como buscando respuestas a mis dudas y temores. Habrían sido tantos que mi amigo Pueyrredón, en una de sus cartas, me lo hace saber así. Van los 200 sables de repuesto que me pidió. Van las 200 tiendas de campaña y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne y yo no sé cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo a bien que en quebranto me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mandé. Y carajo, no me vuelva usted a pedir más si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza. Con esta y otras tantas premisas, la travesía estaba en marcha más allá de las glorias personales. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. ¡Seamos libres!
Lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. El ejército de los Andes que formamos tenía 5.200 hombres, 10.000 mulas en silla de carga, 1.600 caballos de pelea para maniobrar en el llano, 600 reses en pie para hacer faenadas a lo largo del camino, 900 tiros de fusil y carabina, 2.000 de cañón a bala, 2.000 de metralla y 600 granadas. Le ruego a la Virgen, para que esta causa, algún día los hombres que habitan este suelo, la recuerden y puedan revivirla para poder comprender nuestro espíritu de amor a la patria. El paso Portillo de Piuquenes fue representado por el Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y su jefe de columna fue el teniente coronel Cristian Carlos Mirabelli. 42 efectivos, 40 mulas, 2 caballos y 6 vehículos recorrieron 104 kilómetros en 6 días de marcha. Nosotros representamos a la columna del capitán José León Lemos, que partió desde el fuerte San Carlos, acá distante a unos 10 kilómetros de donde está ubicado el batallón, con la misión de proporcionar información a las tropas realistas de que en este cruce que vamos a representar, que es Portillo Argentino, Paso Piuquenes, iba a pasar la columna principal del cruce de los Andes. Esta misión fue cumplida con creces, dado que ni bien el ejército realista tomó contacto con las avanzadas de esta columna, que era reducida, solamente la componía la dotación del fuerte San Carlos y 12 granaderos. Rápidamente partió hacia Santiago a informar de que por ese lado venía la columna principal del cruce de los Andes. La misión del capitán se cumplió con creces. Cuando llegó del otro lado de la cordillera, ya las tropas realistas habían huido hacia el norte, hacia la ciudad de Santiago de Chile, y después el capitán se reunió con San Martín en el Valle de Chacabuco y después en Santiago de Chile. Al sur de la provincia de Mendoza, el destacamento de caballería de exploración de Montaña 15, comandado por el teniente coronel Héctor César Tornero, representó el Paso Planchón, la columna compuesta por 116 efectivos del ejército argentino, 22 mulas, 12 caballos y 11 vehículos, recorrió 512 kilómetros en 3 días de marcha. El Paso Planchón estaba a cargo del entonces capitán Freire. Esa columna partió el 14 de enero desde el Plumerillo, con una misión fundamental, nada más ni nada menos que tomar 2 pueblos, Talca y Curicó, y sublevar a todo el sur de Chile. El combate fue al nordeste de la ciudad de Talca, donde Freire venció a un grupo realista y obligó al comandante realista Marcón del Pont a distraer fuerzas. Distrajo aproximadamente 400 hombres porque pensaba que quizá uno de sus ataques principales sea esta columna. Y esa es una obra estratégica, sin lugar a duda, del general San Martín. Una obra de engaño llevada a cabo por el puñado de hombres, esos 100 hombres que tenía el capitán Freire a cargo. Comecaballos, paso representado por el Regimiento de Infantería de Montaña 15 y al mando del teniente coronel César Augusto Velarde, constituyó una columna motorizada compuesta de 30 efectivos del ejército argentino y 4 vehículos, quienes recorrieron 550 kilómetros en 3 días de marcha. Una cuarta columna secundaria fue la que cruzó a Chile a través del Paso Guana, ubicado en la zona cordillerana de la provincia de San Juan. En razón de la gran extensión de su itinerario y aislamiento,
La recreación de dicha columna requería de un apoyo extraordinario desde el punto de vista de seguridad, logístico, de sanidad y aéreo, razón por la cual se lo desestimó a fin de garantizar la factibilidad de los apoyos en las columnas principales. A pesar de mis achaques, siempre estuve dispuesto para la lucha, y así se lo hice saber a mis compañeros. Estaba bien convencido del honor y patriotismo que adornaba a todo oficial del Ejército de los Andes, y como compañero, me tomaba la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos pendía la libertad de la América del Sur. Todos conocían el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaba dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en la situación que estuviera. Siempre junto a mi patria y a mis compañeros. Si bien hay un porcentaje del personal que va a ir montado, la gran mayoría del regimiento va a ejecutar el movimiento a pie. Es una marcha a pie administrativa que se va a hacer hasta el límite internacional. Desde este punto, desde el asiento de paz, son aproximadamente en el orden de los 90 kilómetros. Pero no debemos olvidar que después esa parte de esa columna va a continuar hasta la localidad de Chacabuco, en la República de Chile, que son aproximadamente unos 110 kilómetros más a pie. 200 años han pasado desde que el padre de la patria hizo este mismo movimiento. Los tiempos han cambiado, pero tenemos un hilo común, que son el espíritu sanmartiniano y las cualidades del soldado argentino y chileno. Mis queridos soldados, soldados en todas sus jerarquías, los invito a revivir con orgullo y profesionalismo la mayor epopeya militar en suelo americano. Si la memoria no me falla, Las Heras partió del campamento El Plumerillo el 18 de enero del 17. Y de acuerdo con el plan que habíamos trazado, avanzó por la quebrada de Cañota directamente hacia el oeste, llegando al valle de Uspallata el 20. Allí levantó un campamento temporario, estaría a no más de 6 días. Esto nos daría tiempo a que el grueso de las tropas, la que estaba en nuestra columna, pudiera recorrer el camino más largo de marcha. Somos los herederos del Ejército de los Andes. Columna del Valle de los Patos Sur. Revivamos con orgullo y profesionalismo la mayor epopeya militar en suelo americano. Esta columna se caracteriza por lo inaccesible del terreno. Nosotros podemos llegar en vehículos 4x4 y vehículos cortos, una camioneta, un unimog, hasta la estancia Manantiales. A partir de ahí se acaba el camino y tenemos 4 días a lomo de mula. La única forma de llegar a ese lugar o eso, a lomo de mula o en helicóptero. Estamos totalmente aislados, sin poder recibir apoyo por medio automotor.
Esa zona está tal cual la cruzó el general San Martín hace 200 años. Los lugares más complejos están próximos al portezuelo de la Honda y del Espinacito. Hay sendas muy estrechas que a veces obligan al hombre que va montado a quedar entre la pared del cerro y el precipicio. Hay un poco de exposición, se torna un poco, o uno lo siente peligroso porque medio que queda en el aire. Ya después, desde el Valle de los Patos Sur hasta el paso Valle Hermoso, son sendas amplias que no tienen mayor dificultad. Al abrigo de las banderas de la patria nueva, emprendimos la marcha por el camino más largo, recostados en la confianza de que nuestro plan de guerra de Zapa iba a ser sumamente efectivo. Los saltos de marcha estratégicamente planificados nos dieron la tranquilidad de no revelar los movimientos de nuestras tropas. Para ello, fue fundamental mantenernos alejados de los caminos. No había dudas que el gobernador realista de Chile, Marcó del Pont, sabía de nosotros. Prueba de ello es que tenía desplegados a 1000 hombres en el Valle de la Concagua y dispuso un destacamento de 250 al mando del mayor Markelly que avanzara por el camino de Uspallata. Intentaban, claro, recabar información sobre nuestros movimientos. Fue la vanguardia de este grupo, más o menos tendría unos 60 hombres, que sorprendió en la madrugada del 24 de enero a la guarnición del fortín de Picheuta. Ahí teníamos dispuesto un cabo y 13 soldados. Rápidamente se resolvió la contienda a favor de los realistas, claro. Tomaron 7 prisioneros y los 7 restantes pudieron huir llevando la noticia a las Heras que los esperaba en su campamento, en Uspallata. Con los hechos consumados y la preocupación de los días venideros, las tropas iniciaron su descenso con más dudas que certezas. Aún así, hay tiempo para la camaradería, un plato de comida caliente y el merecido descanso. Un nuevo amanecer, un largo día de marcha bajo el intenso sol de la cordillera nos acercó ganando altura a una nueva prueba de fuego.
sabíamos que era inminente un combate de encuentro, o porque nuestras tropas fueran elemento de sorpresa, o porque los realistas quisieran emboscarnos. Como era de esperar, Las Heras reaccionó rápidamente y mandó a Enrique Martínez, el mayor Enrique Martínez, con 83 hombres del batallón 11 y los 30 granaderos a caballo. En apenas un día alcanzaron a los realistas y al amanecer del 25 de enero atacó al enemigo que estaba situado en Potrerillos, en el margen derecho del río de las Vacas. Nuestros hombres echaron pie a tierra y al instante se generalizó un combate que duró 2 horas y media. Martínez comprendió que la posición de los realistas era muy difícil de tomar y ordenó entonces la retirada, llegando hasta el Paramillo de las Vacas. Allí se detuvo para ver qué es lo que pasaba. Markelly, del otro lado, a su vez, emprendió el regreso rápidamente. Ante tan inesperada actitud, Martínez dijo, bueno, mandamos varias patrullas para que lo persigan. Por ellas, luego, pudimos saber que el enemigo había franqueado los pasos de las cumbres, alejándose del lugar. Con las últimas luces del día, también llegó el gélido viento andino como un presagio de lo que nos esperaba más adelante. Palear el frío, al abrigo de las brasas, acompañados por el suave murmullo que quiebra la quietud de la noche. Ese torrente de deshielo, alimento sustancial para nuestro ganado.
En esa circunstancia, nos encontrábamos atravesando los 2.800 metros de altura. Sol radiante, caminos polvorientos, dejan atrás las dudas de presencia realista. A estas alturas, sabíamos que ellos ya habían atravesado la frontera y se dirigían directamente al fuerte en Río Blanco. El Gran Cañón de la curva del tiempo trae el viento helado que baja por el Aconcagua, un signo premonitorio del mal de la montaña. Atravesando las cumbres más altas y poniendo nuestras almas en manos de Dios, entre cuyanos y chilenos dispuestos a todo en busca de la libertad. Con el Aconcagua y más allá el valle trasandino huele a pólvora. Un alto de marcha, hidratación, reponer energías y aventurarse al camino de la alta montaña. Las jornadas más duras nos daban cuenta que estábamos atravesando los puntos más altos de la cordillera. Soportamos grandes cambios de clima. De día el sol era muy fuerte y se llegaban a temperaturas de más de 30 grados. Durante la noche, el viento era helado con mínimas de hasta 10 grados bajo cero. Eso podía llevar al congelamiento. La altura promedio era de 3.000 metros, lo que provocaba en muchos hombres fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga e irritación pulmonar. Además de contar con la triste noticia de que habíamos perdido más de 200 hombres por el congelamiento y las enfermedades, aún así, tuvimos que sobreponernos a este duro golpe continuar con la travesía. Unidos en ese enorme sacrificio, cuyanos y chilenos nos abrazamos en el límite imaginario de la frontera con la profunda convicción de enfrentar a ese poderoso enemigo que descansaba en los llanos. El cambio de la vegetación, claro, también fue una señal de que estábamos en el límite de la frontera imaginaria con Chile. En el valle del Aconcagua no solamente era hostil el clima, también la cantidad de realistas que estaban esperándonos. Continuamos la marcha de los expedicionarios junto a los expedicionarios del Ejército de Chile, la gente expedicionaria del Ejército Argentino. Realmente viene muy bien. Lógicamente tenemos el cansancio de los 7 días. Ahí vamos a descansar y posteriormente mañana continuamos la marcha hacia la Escuela de Montaña, pasando por la ceremonia que conmemora la batalla de Guardia Vieja.
Desde el campo de los Peuquenes, Soler adelantó una vanguardia al mando del mayor Arcos, para facilitar el paso del grueso de nuestras tropas. Los realistas ocupaban las alturas comprendidas entre el cerro de las Puntillas y el caserío de las Achupallas. La intención que tenían era envolver a nuestras fuerzas por los costados, por los flancos. Ante esa situación, Arcos se da cuenta de una posición defensiva con parte de sus efectivos y mantiene en la retaguardia una importante reserva de caballería. Producido el ataque realista, Arcos ordena un violento contraataque que concluye exitosamente obligando a la retirada realista. Recuerdo que ese mismo día, mientras la vanguardia de la división de las Heras, después de un reñido combate en Guardia Vieja, vence completamente a los realistas que guarnecían el camino de Uspallata, liberándolo, claro, para que pudieran pasar nuestros patriotas. El fantasma del mal de la montaña ya comenzaba a disiparse. Había menos preocupaciones, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Mientras tanto, del otro lado del valle, el mayor Martínez seguía adelantando al grueso de la columna, con 150 fusileros y 30 granaderos a caballo. Volvía a atacar. El 4 de febrero lo hacía a un centenar de realistas, quienes fueron completamente derrotados. Tuvieron 25 muertos y dejaron 45 prisioneros en poder de los patriotas. Nosotros solamente tuvimos 5 heridos leves. Las Heras después me contaría que la victoria en el combate fue gracias a la ayuda de una vaquiana de la zona. A ella la conocían como la Loca de la Guardia. Soler manda a Mariano Necochea adelantarse con 140 granaderos a caballo. Al llegar a las coimas, Necochea se da cuenta de que sí, realmente eran muchísimos los efectivos, casi 700 hombres ocupando una fuerte posición al este del río Putaendo. Se divide a las fuerzas en 3 fracciones. Mantiene una de ellas oculta, atrás, y con las otras 2 simula un ataque seguido de una retirada. Tal como él lo esperaba, la caballería realista se lanza en persecución, siendo entonces contraatacada simultáneamente desde las 3 direcciones que había planeado Necochea. De esa manera logran una victoria fantástica, teniendo una gran inferioridad numérica. Con esta victoria, la reunión del ejército en el Valle de la Concagua era un hecho. De esta manera, las columnas que avanzábamos por el Paso de los Patos, ese mismo día entrábamos en San Felipe y bueno, había mucha algarabía entre los pobladores. A partir de este punto, la columna de las Heras volvió a quedar bajo mis órdenes. Esa misma noche, Las Heras me comenta que un pequeño fundo de los alrededores de la villa de los Andes quería homenajearlos, invitándoles a un festín. Si bien era alentador sentir, por supuesto, que los habitantes los recibían de esa manera, que se sentían libres de los realistas, también era cierto que la misión corría peligro de ser emboscada y no era momento de arriesgar la campaña que tanto esfuerzo nos había costado. Así que terminé ordenándole a Las Heras seguir camino a los Andes según lo planificado, y esos pobladores se sintieron ofendidos. Así que Las Heras siguió. El 6 reanudó la marcha desde el Paramillo, pasando el 7 por el río Colorado, el 8 por Santa Rosa de los Andes y entrando a la villa sin resistencia alguna, con el pueblo saludando a toda la tropa a su paso.
Como lo habíamos previsto, nos encontramos las dos columnas el 9 en Curimón. Los amplios espacios del convento nos permitieron descansar y revisar nuestra planificación sobre las acciones decisivas que se llevarían más adelante. Luego de cruzar las altas cumbres, fijé mi cuartel general en la cuesta de Chacabuco. Desde allí, organicé las fuerzas de ataque en 2 divisiones. La más numerosa y con mayor poder de fuego estaba a cargo del brigadier Miguel Estanislao Soler, que debía rodear y atacar por el flanco al enemigo, siendo la columna sobre la que recaería el mayor peso del combate y la que definitivamente decidiría la batalla. La otra división, en tanto, a las órdenes del general O'Higgins, debía realizar operaciones de distracción, o sea, amagar de frente al enemigo sin comprometer una acción directa. De esta manera, esperaban que el ala del ejército al mando de Soler alcanzara el punto indicado, dando forma de esta manera a la acción envolvente. Durante toda la madrugada del 12, ambas huestes iniciaron sus movimientos y preparativos para la acción. Al despuntar el alba, comenzaron las primeras escaramuzas. Todo marchaba según lo planificado, pero desde el catalejo pude observar que un jinete trataba de subir la cuesta a todo galope para avisarme que el campo de batalla estaba complicado. En ese momento decisivo no tuve más opción que entrar en combate. Me puse al frente de mis granaderos y logramos revertir el curso de la batalla, a pesar de la resistencia del enemigo. Al emprender nuestra carga fue completamente derrotado. No pudieron resistir, sino muy poco tiempo, la carga por su frente y el ataque simultáneo que recibían por su flanco izquierdo gracias al valiente Necochea y la división del general Soler. Ver el inminente riesgo de la obra que le costó tanto sudor y desvelos, no había otra alternativa que encabezar el ataque, resuelto a triunfar o no sobrevivir si se consumaba el infortunio. Esas 10 horas de combate fueron interminables. En 24 días habíamos hecho la campaña, pasamos la cordillera más elevada del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Excelentísimo señor, una división de 1.800 hombres del ejército realista acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército a mi mando en la tarde de hoy. 600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir, es el resultado de esta jornada feliz con más de 1000 fusiles y 2 cañones. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles, que remitiré lo más breve que me sea posible. En el entretanto, debo decir a vuestra excelencia que no hay expresiones cómo ponderar la bravura de estas tropas. Nuestra pérdida no alcanza a 100 hombres. Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O'Higgins. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General de Chacabuco, en el campo de batalla, febrero 12 de 1817. No sé cómo me juzgará la historia, solo sé que queda un largo camino por recorrer.